Me subí al automóvil y que él estaba ahí, ¿no? Y echar su mano, conocernos. No nos conocemos grande en grande, sabemos de nuestra trayectoria, ¿verdad? Y mis respetos para el señor Yapur. Yo les platiqué a ellos hace rato, no sé si escuchaste, de tu trabajo en Televisa, ¿verdad? Y el seguir la carrera de algún actor, de algún compañero, es muy importante, porque tienes mayor conocimiento de él, te acercas más a la realidad, conoces más a la persona. Yo he tenido la oportunidad de ir 2 veces a Argentina, a Ciudad Mendoza y a Buenos Aires. Quedé maravillado, maravillado, y sobre todo el afecto, el cariño que los bonaerenses, se les llama, que los porteños me dedicaron a mí en todos los días que estuve ahí. Y yo iba a trabajar allá en unas convenciones, pero también buscaba el luchar por quedarme a trabajar en la televisión ahí en Argentina. Pero tuve que regresarme a México. Pero el afecto de los porteños, ¿verdad?, siempre se me ha quedado. Estoy invitado a regresar a Buenos Aires, a Ciudad del Rosario, en julio. Desafortunadamente lo cancelé, no puedo ir porque voy a estar filmando la serie de Niño Santo y tuve que cancelar todo. Pero al final de cuentas, ¿verdad?, aquí con ustedes se queda un gran actor de doblaje cuya trayectoria es impresionante, ¿verdad?, y que ustedes lo han seguido a lo largo de muchas temporadas, ¿verdad?, más principalmente, creo yo, a menos que me equivoque, con la voz del abuelo de los Simpsons. Así es que, amigos, yo dejo este escenario, le dejo el micrófono y le dejo unas fotografías ahí para que se las den. Ay, así empezó mi abuelita. Entonces captaste. Y le dejo el micrófono aquí con Sebastián Yapur. Para mí ha sido un placer el estar con ustedes. Nos aventamos 1 hora, nos la pasamos, creo yo, que bien padre. Nadie se fue, todos se quedaron aquí, ¿verdad? Qué bueno, eso me halaga mucho y me da un gran gusto. Así que, amigos, yo lo único que les deseo, después de que vayan a la planta nuclear, que traje desde Springfield, lo único que les deseo es que todos ustedes, sin excepción, tengan una tarde excelente. Gracias, muchas gracias, amigos, y los dejo con Sebastián Yapur, para quien pido un fuerte aplauso. Gracias, fuerte el aplauso para Gabriel Chávez. Muchas gracias, realmente un honor haber podido, primero, estar aquí en Orizaba, y segundo, poder darme el gusto de conocer personalmente a Gabriel. Obviamente sigo su trayectoria desde antes de vivir en México, desde antes de yo pensar en ser tener la posibilidad de ser un actor de doblaje. Pensarlo siempre lo pensé, anhelarlo siempre lo anhelé, pero bueno, sí, primero que nada he sido fan de Gabriel, de Humberto, de todo el staff de Simpson, y poder conocerlos personalmente, poder convivir y seguir disfrutando de su generosidad, para mí es algo espectacular. Así que voy a abusar de su generosidad y les pido nuevamente un fuerte aplauso para Gabriel. Bueno, perfecto, la sorteamos ahí. Y hay una botellita de agua. Perfecto. Ok, la de la encueratriz me la quedo yo. Bueno, obviamente yo no voy a poder hablar 1 hora porque pues estamos ante la presencia de Gabriel, una persona que me comentaba ayer que va por su evento número 400. Imagínense, yo estoy en pañales a comparación con eso. Sin embargo, para mí es un gusto poder visitar la República, convivir un poco con los fans. Este trabajo es un trabajo muy lindo, muy generoso. Sin embargo, es un poco anónimo en cierto sentido, es un trabajo solitario. Nos toca estar en las cabinas de doblaje solos. La gente no nos conoce físicamente y entonces en ese sentido se dificulta un poco ese feedback
con la gente que gusta de nuestro trabajo y la posibilidad de poder convivir, de poder estar con la gente, pues para mí es muy importante, porque a nosotros, creo que como a todo artista, nos moviliza mucho el cariño de la gente. Así que bueno, muchas gracias no solo a ustedes, sino a toda la gente del staff, que desde ayer que he llegado aquí a Orizaba me han tratado súper bien, me han llevado a conocer la ciudad, una ciudad hermosa, entre paréntesis, así que bueno, muy feliz de estar aquí. Y bueno, para hablarles un poquito de quién soy yo, de qué es lo que hago, cómo he llegado hasta aquí. Yo soy argentino, igual no se preocupen, es la última vez que lo hago, no lo vuelvo a repetir. Estaba yo muy chiquito como para evitarlo, pero además de eso soy orgullosamente mexicano. Desde hace ya más de 5 años estoy nacionalizado y obviamente muy feliz de estar aquí. Yo comencé mi carrera bastante joven, a los 16, 17 años. Sin embargo, desde antes, ya saben, era el clásico niño que le gustaba imitar a los profesores en la escuela, imitar a los compañeros, a los personajes de la tele. Siempre me gustó expresarme a través de la voz. Creo que la voz es un instrumento maravilloso que nos sirve casualmente para eso, para expresarnos, expresar nuestros estados de ánimo, en fin, en general, ¿no? Cuando estamos tristes, por ejemplo, en nuestra voz se nota que estamos tristes. Cuando estamos alegres, cuando estamos enojados, todo se expresa a través de la voz. Y yo desde muy niño, con el canto, gritando, imitando a los profesores, etcétera, etcétera, ya tenía esa necesidad de ser creativo con mi propia voz, y sin darme cuenta la empecé a trabajar, digamos, a moverla para aquí, para allá, a hacer imitaciones, hasta que alguien me escuchó una vez cuando yo estaba empezando en la música. Y probando un micrófono, pues en vez del clásico hola, sí, 1, 2, 3, se me ocurrió empezar a cotorrear con personajes y tonterías que yo hacía en ese momento. Y alguien me escuchó y me dijo que esa diversión, esos chistes, ese cotorreo que yo hacía con mi voz, pues podía en un momento dado llegar a convertirse en algo más que un juego, ¿no? Al principio me llamó la atención, pero bueno, yo tuve la suerte de crecer en una familia donde mi abuela y mi madre eran declamadoras, habían estudiado y ejercían esta carrera tan linda que lamentablemente en la actualidad se ha perdido, que es la de recitar poesía, ¿no? Yo creo que la declamación, recitar poesía, es uno de los aspectos de la voz donde mayor sentimiento se pone, ¿no? Y bueno, para mí era mágico escuchar a mi madre, que todo el día pues era como toda mamá, que nos regañaba y esto y aquello, y en un momento dado, cuando ella iba a recitar o cuando la invitaban a obras de teatro y a cosas así, escuchar esa mágica transformación para mí era algo muy lindo. Y bueno, y me dio desde muy niño la noción de que la voz que uno tenía no era solamente la voz con la que uno habla, sino que es un instrumento maravilloso con el cual se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces fue un poco, como les digo, jugando que yo empecé. La primera cosa que yo grabé para radio fue casualmente una imitación de caricatura. O sea, el comienzo de mi carrera ya estuvo asignada por las voces en general. Luego me trasladé de mi ciudad natal, San Salvador de Jujuy, una ciudad muy pequeñita, y en aquel entonces mucho más todavía, donde realmente no había posibilidades para quienes nos gustaba este tipo de cosas. Imagínense ustedes que en aquel momento, cuando yo vivía en mi ciudad natal, había un canal de televisión y una estación de radio y más nada. Entonces, bueno, terminando yo mis estudios de preparatoria, me trasladé a Buenos Aires. Ahí continué haciendo música, que era lo que yo también hacía mucho en aquel momento, y ya de ahí tuve la oportunidad de me trasladé hacia la ciudad de Córdoba, en Argentina,
empecé a estudiar publicidad, que también es otra de mis pasiones, y ahí tuve la oportunidad de retomar la radio, haciendo mis estudios de publicidad. Pues ya me tocó el clásico trabajo práctico de fin de año de los cortos. Ya grabé la locución del corto de mi propio grupo, y ya los otros grupos me escucharon, me dijeron, ven que graba la mía, no sé qué. Y bueno, y prácticamente sin darme cuenta, empecé a trabajar en publicidad. Poco a poco el trabajo inclusive le fue ganando al estudio, hasta que llegó un momento en el cual tuve que abandonar la carrera porque estaba con mucho trabajo de grabación, pero siempre tuve la inquietud y el bichito del doblaje, ¿no? A medida que más iba trabajando con la voz, más me daba cuenta de las posibilidades que había en el doblaje, y bueno, y es algo que me fascinó de toda la vida, ¿no? Desde que tuve yo conciencia, no sé, con unos 6 o 7 años, de que esos personajes de caricaturas que a mí tanto me gustaban, pues en realidad hablaban en inglés, y había actores que estaban haciendo con que esos personajes hablaran en español. De entrada, obviamente, eso me pareció mágico, y bueno, y siempre tuve esa inquietud. Por supuesto, investigando y todo, me di cuenta que la cuna del doblaje al español obviamente estaba aquí en México, y decidí venir a tratar de aprender con los mejores, obviamente. Así que bueno, hace 13 años, ya después de una extensa carrera en mi país, decidí hacer mis maletas y venir a probar suerte. Llegó un momento dado de mi carrera como locutor en Argentina, donde ya realmente grababa muchas cosas y sentía que de alguna manera estaba yo saturando aquel mercado de la ciudad de Córdoba, que era relativamente pequeño. Así que dije, bueno, es ahora o nunca. Me vine para aquí en una época un poco complicada, el año 2001, fue una crisis muy grande que hubo en el país. Yo ya tenía programado mi viaje, así que dije, bueno, como sea, me vengo. Y me encontré con un país hermoso, con una gente muy querible, muy amable, donde de inmediato empecé a hacer amigos que me empezaron a ayudar, que me empezaron a orientar, y bueno, y por suerte poco a poco las cosas se fueron dando. Y mi primer objetivo era darle continuidad a mi carrera como locutor, porque es lo que yo ya sabía hacer. Y bueno, tuve la fortuna de que se pudo concretar eso. Yo llegué a México y a los 5 o 6 días ya estaba grabando trailers para películas, que es una de las actividades en las cuales actualmente sigo trabajando. Yo he hecho trailers para Matrix, para Freddy contra Jason, para muchísimas películas, La Leyenda de la Llorona, en fin. Fundamentalmente me he especializado en trailers de películas de terror, mucho. Y bueno, y de ahí comerciales, por supuesto, que es una carrera que también me gusta mucho, donde tengo mucha experiencia. Y bueno, tengo la fortuna de prestarle mi voz a marcas importantes. Por ejemplo, el nuevo Ariel Oxiadillos deja tu copa mucho mejor que otros trajes. Impecable, por ejemplo. Gracias. Por ejemplo, Hoteles Camino Real, la vida desde otro ángulo. O por ejemplo, Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Campañas que llevo ya mucho tiempo, gracias. Y es un gusto para mí poder hacer comerciales, porque obviamente me siento como pez en el agua. Tengo la suerte de trabajar no solo para México, sino para toda Latinoamérica. He sido la voz de Walmart en Estados Unidos, he sido la voz de AT&T en Estados Unidos, en fin. Realmente una carrera muy generosa en cuanto a los comerciales, pero siempre con las ganas de incursionar en el doblaje. Así fue que poquito a poco me fui metiendo, aprendiendo. Ustedes saben que esta es una carrera donde las cosas se hacen, está un poquito acoplado. Esta es una carrera donde no hay gran estudio, por así decirlo. O sea, la teoría en sí del doblaje se podría resumir en un apunte de unas 10 páginas, ¿no? Lo importante es la práctica. Entonces empecé como empezamos todos, pidiendo permiso en las salas para sentarme en un costadito, ver cómo lo hacían los grandes. Para mí la maravilla
fue simplemente entrar en esas casas, en esas empresas de doblaje, caminar por esos pasillos y con la misma cara que de repente ustedes me ven, pues yo veía a la gente, a los grandes y los escuchaba hablar y decía, pues este es MacGyver, este es fulano, y verlos personalmente para mí era algo increíble. Como yo platicaba ayer con Gabriel, para mí el solo hecho de haber podido asistir a un doblaje de Los Simpsons, aunque fuera desde el otro lado del vidrio y simplemente ver cómo lo hacían, ya hubiera sido para mí un sueño hecho realidad. La vida fue mucho más generosa conmigo y bueno, al día de hoy tengo la oportunidad de hacer 7 personajes dentro de la serie, pero todo empezó de a poco, trabajando bastante. Cuando yo empecé como locutor e incursioné en el doblaje, no era habitual que los locutores de comerciales quisieran hacer doblaje, porque lamentablemente el doblaje hay que hacerlo con mucho cariño y por amor al arte realmente, ¿no? Y económicamente la parte comercial reditúa mucho más, entonces como que para los locutores hacer doblaje era... Y yo fui el primero en empezar a preguntar, ¿y cómo voy? ¿Y cómo me reporto? Y los colegas locutores me decían, ¿pero de veras quieres hacer doblaje? Pues sí, me fascina, me encanta. Entonces era realmente dedicarle mucho tiempo a algo que en un comienzo pues no, económicamente no me redituaba. Sin embargo, poder aprender, poder conocer a esas grandes voces que admiré desde muy niño, fue algo para mí impagable. Y bueno, y ahí empezaron a llegar las primeras oportunidades. Y yo nunca me voy a olvidar, el primer doblaje que hice fue para una serie de Disney, no sé si era Hey Arnold o algo así, con un chavillo así, peloncito chiquitito, y era simplemente un jeroglífico egipcio en un capítulo que decía, ¿viste a dónde se fue? Y decía, pues yo decía, por allá. Y eso fue todo. Y así empecé y nunca me voy a olvidar de esas 2 palabras que fueron por allá. Pero la emoción que yo sentí de poder estar en una sala de doblaje, aunque sea diciendo 2 palabras, fue algo que me atrapó absolutamente y de lo cual nunca más me pude desprender. Seguí trabajando, seguí haciendo sala, aprendiendo, conociendo a la gente, conociendo a los directores y fundamentalmente escuchando, ¿no? Esto muchas veces se me acerca gente, o cuando yo doy cursos o pláticas en universidades y todo esto, y la gente de repente se acerca y me pregunta, pero ¿y esto? ¿Y cómo puede ser? Porque a mí me gusta mucho, pero mi voz no es bonita o no sé qué. Y yo siempre digo una cosa que es muy importante, esta no es una carrera que sea de garganta, esta es una carrera de oídos. Lo que tenemos que aprender es a escuchar cómo se hace, a escuchar diferentes tonos, y a partir de que desde nuestro punto de vista auditivo lo podemos entender, lo podemos hacer. Ustedes se pueden dar cuenta de esto que les digo con una situación triste pero muy concreta. Cuando nosotros hablamos de una persona que tiene una discapacidad y que es mudo, por ejemplo, en el 90% de los casos, esa persona que es muda no tiene ningún problema en su aparato fonador. Lo que pasa es que es sordo, tiene dificultades para escuchar, y si no puedes escuchar, no puedes hablar. Es así de fácil. Entonces, para los que les interese esto, acuérdense, esta es una carrera, un negocio de orejas, no de gargantas. Porque la voz, ¿quién puede decir qué voz es linda y qué voz es fea? No existe un parámetro para eso. Mucho menos en doblaje, donde se tiene que doblar absolutamente todo. En locución, sí, lamentablemente, pues hay como ciertos clichés, ¿no? Que los hombres, hola, sí, buenas noches, tienen que hablar así todo, ¿no? Y las mujeres, como si estuvieran a punto del orgasmo todo el tiempo, ¿no? Pero el doblaje, eso no existe. El doblaje, pues hay que doblar desde viejitos hasta niños, hasta de todo. Entonces, lo importante es la interpretación, el corazón que uno le pone a las cosas. Y en mi caso en particular, yo siempre he dicho que en realidad lo que pasa conmigo es que tengo una esquizofrenia no diagnosticada, y entonces puedo, desahogarme en mi carrera. ¿Por qué? Porque a mí me gusta hacer diferentes voces, y cuanto más diferente, más lo disfruto yo. En el caso de los comerciales no es tanto, porque ya uno de repente te encasillan más,
o hay cosas que las tienes que hacer habitualmente. Por ejemplo, como en mi caso, ya desde hace algunos años soy la voz de Fox Sports, por ejemplo, de los 3 canales, y pues ahí ya es un tono más o menos determinado que tiene que ver con los deportes, y es que Fox Sports ponemos más, y ya te quedas ahí, ¿no? Es muy difícil salirse de eso, pero para eso está el doblaje, para divertirse, para buscar papeles, y en mi carrera yo empecé así, por el tipo de tesitura vocal que yo tenía de los comerciales, me llamaban mucho para villanos. Así tuve la oportunidad de hacer a Shere Khan en el libro de la Selva 2, así tuve la oportunidad de doblar a Sylvester Stallone en Mini Espías 3D, que fue su primer y creo que único papel como villano. Me tocaron muchos villanos, pero ahí yo vi que me iba a pasar en el doblaje lo mismo que me pasaba en los comerciales, que me iba a quedar encasillado en esos tonos de villano o de negros fuertes. Yo he doblado bastante lamentablemente a este actor que acaba de fallecer, Michael Duncan, un negro pelón. Yo lo doblé en La Isla, lo doblé en Sin City, lo doblé en Daredevil de villano, por ejemplo, y me daban muchos actores de esas características. Pero bueno, ahí fue donde yo dije, no, yo voy a buscar, a pedir otras oportunidades. Entonces, cuando llegaba a las salas de grabación de doblaje, pues yo les pedía que me dieran otros personajes diferentes, y así fue como empezaron a llegar personajes que hicieron con que yo pudiera desarrollarme más como actor, ¿no? Porque es lo que les decía antes, o sea, la voz es un medio de expresarse, y de modo que uno siempre exprese lo mismo, simple y sencillamente porque no siempre nos pasa lo mismo, ni siempre sentimos lo mismo. Así que bueno, así fue como tuve la suerte de que empezaran a llegar personajes. En principio fue Disney la compañía que más me dio oportunidades a través de la prueba de voces que se realiza, lo que les comentaba Gabriel recién. Cuando las compañías tienen proyectos muy importantes, pues piden opciones, ¿no? De 3, 4, 5 actores que den la prueba, y pues ya ellos ahí eligen. Y ahí llegó, yo creo que uno de mis primeros papeles importantes, que fue en la película Buscando a Nemo. Ahí tuve la suerte de darle vida a Bruce, el tiburón, y bueno, fue algo muy lindo, porque cuando yo vi el personaje me gustó y todo, pero bueno, era un personaje que no tenía demasiada intervención dentro de la película. Sin embargo, mi sorpresa fue muy grande cuando, pasando por una avenida importante en la Ciudad de México, veo yo un espectacular muy grande, y lo único que se veía era la cara del tiburón y nomás los 2 pecaditos chiquitos ahí adelante. Y dije, órale, ¿qué onda con este personaje? Y la verdad que fue algo mágico, porque es un personaje que, si bien no tiene demasiada intervención en la película, al día de hoy la gente me ve, me lo pide, y es para mí, en mi carrera fue como un parteaguas poder haber hecho a Bruce. También porque la película, pues obviamente se convirtió en un clásico, ¿no? Hay que ser muy consciente en esto, o sea, nuestro trabajo lo hacemos con mucha pasión, con mucho cariño, pero nosotros llegamos al final de todo un proceso que ya está hecho. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que por más que uno ponga todo de sí, lo trate de hacer lo mejor posible, si el producto en general no es bueno, pues no va a pegar, por más bien doblado que esté. Y en este caso yo creo que en Buscando a Nemo se dieron las dos cosas: una película que era muy buena, y un grupo de actores que le supieron dar vida de una manera muy linda, en el sentido de que quedó mucho en la memoria de la gente, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy la gente recuerda mucho cuando yo digo: hola, soy Bruce. ¿Qué hace un par de bocadillos como ustedes tan tarde en esta zona? Y recuerden, los peces son amigos, no comida. A partir de Bruce empezaron a pasar muchas cosas dentro de mi carrera, en relación al doblaje, y bueno, empecé a recibir más ofertas de trabajo, empecé a divertirme mucho con esto, obviamente, y bueno, tuve oportunidad de trabajar
con los grandes de esta industria, que para mí eran admiradísimos, y bueno, de repente poder trabajar bajo la dirección de Mario Castañeda, poder trabajar bajo la dirección de don Pancho Colmenero, poder trabajar bajo la dirección de Ricardo Tejedo, poder trabajar bajo la dirección del señor Moya, en fin, realmente para mí leyendas vivas de esta industria, que simplemente el hecho de conocerlos ya era suficiente pago para mí. Imagínense la posibilidad, además de eso, de trabajar y de aprender con ellos, ¿no? Así que bueno, a partir de ahí, como les digo, fueron surgiendo otras oportunidades, fueron surgiendo otros personajes. Tuve la suerte de que me convocara la Warner Brothers para un casting muy importante para sus personajes, y bueno, ahí pude... fue una anécdota interesante, porque cuando me llamaron para que diera prueba para un perro, este perro que está con el gallo Claudio, que siempre el gallo Claudio le hace maldades y todo, ¿no? Y bueno, ya di mi prueba con mi nombre y todo, y pedí chance para darles una prueba del gato silvestre, porque yo desde muy niño hacía una imitación del gato silvestre. Me dice, bueno, échatela, pero ¿sabes qué? Con otro nombre, para que no vayan a pensar que el mismo, no sé qué. Bueno, ya me inventaron ahí un seudónimo, y yo hice la imitación de aquel gato silvestre de mi época, ¿no? Yo soy un gigante, le doy una derecha y luego una izquierda, Pero resulta ser de que esta gente de la Warner estaba buscando voces que fueran los clones del inglés en el español, de las voces que ya tenían ellos determinadas en inglés. Así que me llaman como a los 2 días y me dice, ¿sabes qué? Ya les gustó cómo hiciste lo del perro, ya te quedaste con el perro, pero me pidieron que el mismo que hizo la del gato silvestre, ¿por qué no me hace la prueba para el Pato Lucas? Porque les han hecho escuchar muchas pruebas, pero no les termina de gustar ninguna, y escucharon que ese tono podía llegar a funcionar. Y cuando yo estaba ya en el estudio me dicen todo esto, le digo, pero yo nunca he hecho la voz del Pato Lucas. Me dice, no, siéntate y ahí te la echas. Pero digo, ¿cómo? O sea, déjame practicar. No, dice, escúchale el inglés. Perfecto. Dice, ahora escúchate esta prueba, que la hizo otro compañero, que hasta ahora es de la que más o menos más les ha gustado allá a los gringos. Y bueno, ahí en 5 minutos más o menos tuve que improvisar, y pasaron otros 2 días. Me dicen, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Te quedaste con la del Pato Lucas? Ah, qué bueno, qué alegría. Sí, pero acuérdate que la diste con otro nombre. Le dije, no, pues no juegues, o sea, para mi carrera, imagínate, el orgullo de hacer la voz del Pato Lucas, no la voy a hacer con un nombre de fulanito de tal. Así que bueno, ahí hubo que hablar de nuevo a la Warner, explicarles, decirles que había habido un error, y que en realidad, pues sí, la voz del Pato Lucas era Sebastián Yapur y todo lo demás. Me acuerdo que en ese momento, por cotorrear, me había puesto el director seudónimo de Saúl Méndez para esa prueba, y al poquito tiempo me llaman de la compañía de doblaje donde se estaba por hacer la película de los Looney Tunes de nuevo en acción. Me dicen, te llamo para que me hagas una narración del tráiler, de la película, no sé qué, de los Looney Tunes. Ah, perfecto. Yo sé que tú tienes el personaje del perrito, pero como no sale en el tráiler, me dice, échate la narración. Ah, le digo, perfecto. Óyeme, ¿y aparece el Pato Lucas en el tráiler? Sí, me dice, ¿y ya tienes a quién te lo va a hacer? Me dice, no, ¿qué crees? Me mandaron una lista, dice, que es un tal Saúl Méndez, el que hace el Pato Lucas, y nomás no lo puedo encontrar por ningún lado. Le digo, ni lo vas a encontrar, porque no existe, soy yo. Me dice, ¿cómo eres tú? Sí, soy yo, bla, 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 le cuenta la historia. Me dice, bueno, échatela. Entonces, si ustedes llegan a checar, por ejemplo, ahí por YouTube anda dando vueltas el tráiler de Looney Tunes de nuevo en acción, yo soy el narrador del tráiler y el Pato Lucas también. Y bueno, obviamente para cualquiera de los que estamos aquí, sobre todo ya de mi generación, pues el Pato Lucas es como la leyenda, una de las leyendas, ¿no? De las caricaturas, junto con Bugs Bunny, pues son los que empezaron con todo esto. Así que bueno, es un personaje que yo quiero muchísimo, un personaje que aparte requiere mucho esfuerzo, porque pues cesea y escupe y se aloca, y son personajes que no lo puedes hacer timidito así sentado en tu banquito, sino que realmente hay que echarle toda la galleta. Es un personaje que a mí me gusta mucho, y dice, por ejemplo,
¡Ay, qué bueno que no me han dejado en el zoológico del río de Orizaba! Ya estaba con miedo de que me metan en la jaula con esos pavos malditos. Lo bueno es que me voy a comer un maldito conejo como Bugs Bunny, y ustedes no son nada despreciables. Por ejemplo. Y es un personaje que, bueno, me gusta mucho. Hace algunos meses tuve la oportunidad de hacer La Rapsodia de Lucas, un corto en tercera dimensión que se estrenó junto con en cine, antes de una película muy importante, donde Lucas canta y todo, y bueno, y pude un poco como unir mis dos pasiones, que son la locución y el canto. También a últimas fechas pude cumplir ese sueño de unir el canto con el doblaje, cuando me invitaron a trabajar en la película Enredados, no sé si alguien la haya visto, una película de Disney, donde tengo la fortuna de hacer la voz del Capitán Garf, de Mano de Garfio. Es un personaje que aparece en la taberna y canta una canción, ¿no? Canta una canción, toca el piano, y ahí poder cantar al lado de Chayanne y de Dana Paola y cumplir ese sueño mío de cantar y de hacer doblaje. También me tocó cantar en la película de los Muppets, donde hago a Sam el Águila, y aparte me tocó hacer la parte cantada de muchos personajes, porque de repente hay compañeros de excelentes actores de doblaje, pero que no cantan. Y tampoco lo puedes reemplazar por un cantante, porque por más de que cante bonito, pero pues tiene que ser con la voz del personaje, la voz de la caricatura. Entonces, bueno, necesitaban a alguien que cante, pero con la voz de caricatura, y ahí yo tuve la posibilidad de hacer también muchas voces. A partir de ese trabajo en Disney, como les comentaba antes, me toca la posibilidad de hacer a Shere Khan en el libro de la Selva 2, una voz que originalmente en la primera película la había hecho don Carlos Petrel, un excelente actor de doblaje español radicado en México, que bueno, para esas fechas lamentablemente ya no estaba entre nosotros, pero me dice el productor, me dice, escúchalo, necesito que lo saques igual, y yo, bueno, ahí estaba yo preparado, qué sé yo, y ahí, Pequeño cachorro malo, Mowgli, así que me persigues a mí, qué interesante. y grabo la película, y en el estreno, allá en la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional, me siento al lado de Humberto Vélez, a quien yo conocía, pero como fan, básicamente como admirador, y él había hecho también un personaje en la película, un elefante, y terminando la película me decía, oye Sebastián, qué bien que te quedó el personaje, lo sacaste al tono muy, muy similar como lo hacía el señor Petrel en el libro La Selva 1, me dice, fíjate que como él tiene ya más de un año que falleció, desde que él murió, yo estoy haciendo al abuelo, pero he recibido muchas críticas de que la gente me dice que no les termina de gustar mucho, que parece que fuera Homero, pero más viejo, Me dice, ¿no te animas a darme la prueba? Y yo me puse blanco, como